El invencible verano de Liliana. ¿Se puede ser feliz mientras se vive en duelo? La pregunta, que no es nueva, surge una y otra vez durante esa eternidad que es el quebranto. Se habla mucho de la culpa, pero no lo suficiente de la vergüenza. La culpa del sobreviviente puede atraer una sospecha, acaso saludable, un titubeo incluso razonable acerca del placer, del gusto, de la compañía. La vergüenza es una puerta cerrada a piedra y lodo. Pocas actividades requieren más energía, tanta atención al más mínimo detalle como odiarse a sí mismo. Es una tarea milimétrica, agotadora, de tiempo completo. Durante los primeros años de su ausencia, cuando los años se fueron acumulando uno sobre otro y todavía era imposible siquiera pronunciar su nombre, fue fundamental prohibirse cualquier actividad que pudiera interrumpir la danza de la vergüenza y el dolor. Según la leyenda, después de la creación del quinto sol, Quetzalcóatl tenía como tarea rehacer a la especie humana. Para hacerlo, precisó de entrar en el ámbito de los muertos y así recuperar los huesos de los hombres y mujeres perecidos, pequeñas y disciplinadas, avanzando en esa marcha descomunal de la marabunta. Las hormigas no solo guiaron a Quetzalcóatl hasta el Mictlán y una vez ahí le ayudaron a cargar uno a uno los huesos de los muertos, sino que además trajeron de regreso los granos de maíz con los que alimentarían a los habitantes del mundo todavía por nacer. Hemos cruzado una buena parte de la mancha urbana. Hemos venido de tan lejos. Venimos de 29 años atrás. Si no supiera que es una oficina de gobierno en pleno uso, pensaría que se trata del refugio para una guerra que continuará. Pasan tantas cosas en 30 años. La muerte pasa. La muerte nunca deja de pasar. Una, una llamada de emergencia. Un vecindario en vilo. Tal vez también caminó por aquí Tomás Rojas Madrid a paso veloz, el periodista que cubrió el caso. Aquí llegaron los primeros reportes periciales y las fotografías y las transcripciones de los testigos. Aquí en algún momento pasó de la mano la averiguación previa 40-913-990-7. Aquí o cerca de aquí se expidió la orden de aprehensión contra Ángel González Ramos, el hombre al que nunca apresaron, el hombre que, libre hasta el día de hoy, no ha tenido que enfrentar la ley ni pagar por su crimen, el hombre impune. A veces toma 30 años decirlo en voz alta ante un empleado del sistema de justicia, que uno busca justicia. A veces se necesita todo ese tiempo para regresar a Azcapotzalco y sentarse bajo la fronda inaudita de un árbol y escuchar, temblando de miedo, llena de incredulidad, el improbable canto de los pájaros. El feminicidio no se tipificó en México sino hasta el 14 de junio de 2012, cuando el Código Penal Federal lo incorporó como un delito. A gran parte de los feminicidios que se cometieron antes de esa fecha se les llamó crímenes de pasión, se le llamó andaba en malos pasos, se le llamó para qué se viste así, se le llamó una mujer siempre tiene que darse su lugar, se le llamó algo debió haber hecho para acabar de esa forma, se le llamó sus padres la descuidaron, se le llamó la chica que tomó una mala decisión, se le llamó incluso se lo merecía. La falta de lenguaje es apabullante. La falta de lenguaje nos maniata, nos sofoca, nos estrangula, nos dispara, nos desuella, nos cercena y nos condena. En ese momento sé que el próximo paso será contratar a un abogado para que me ayude a rastrear el expediente y que a la par, mientras ese proceso se lleva a cabo, mientras las peticiones reciben uno y otro sello de dependencias varias, voy a tener que recrear el expediente que todavía no existe, que tal vez no exista ya más. Habrá un juicio, debe haber un juicio. Y debe haber una sentencia, debe haber justicia. Es 4 de octubre, Liliana tiene ahora muchos más años bajo tierra de los que vivió sobre la tierra. Habría sido su cumpleaños número 51. Aquí estamos los tres, todavía invitados al convite de su vida y de su memoria. Fuera del cementerio hasta parecemos personas normales. Allá, del otro lado de la puerta de hierro, cada vez más oxidada, caminamos y comemos, saludamos a personas, celebramos triunfos, ofrecemos condolencias, acudimos a clase o a fiestas. Allá afuera se pasean las vidas que continuaron, las carreras, los libros, los viajes, los cumpleaños, los hijos.
Es mentira que el tiempo pasa, el tiempo se atora, hay un cuerpo inerte aquí, atrancado entre los goznes y pernos del tiempo, que suspende el ritmo y la secuencia. No hemos crecido, nunca creceremos, nuestras arrugas son artificiales, indicios apenas de las vidas que pudimos haber vivido, pero que se fueron a otro lugar. Mi padre se adueña del asadón y a sus 84 años se dedica a quitar toda la maleza concienzudamente, inclinándose para arrancar la hierba más testaruda y para deshacer los terrones con las manos cuando nada más parece funcionar. Y mientras se agacha sobre la tierra y llora con discreción, me pregunto, ¿cuántas veces al día se acuerda de Liliana? De la cantidad de dinero que le exigieron en la Procuraduría hace ya casi 3 décadas para continuar con la investigación del feminicidio de Liliana. La mordida de rigor. ¿Cuántas veces al día o al año se reprocha el no haber tenido los fondos suficientes? ¿Cuántas veces al día murmura la palabra justicia? ¿Quién en ese verano de 1990 iba a poder decir con la frente en alto, con la fuerza que da la convicción de lo correcto y de lo cierto, y la culpa no era de ella, ni dónde estaba, ni cómo vestía? ¿Quién en un mundo donde no existía la palabra feminicidio, las palabras terrorismo de pareja, podía decir lo que ahora digo sin la menor duda? La única diferencia entre mi hermana y yo es que yo nunca me topé con un asesino. La única diferencia entre ella y tú, en un mundo así, guardar silencio fue una forma de arroparte, Liliana. Porque estábamos muy solos, Liliana. Porque nunca estuvimos tan huérfanos, tan desasidos, tan lejos de la humanidad, más solos que nunca en una ciudad feroz que se nos vino encima con las mandíbulas poderosas del machismo. Si no la hubieran dejado ir a la Ciudad de México, si se hubiera quedado en casa, si no le hubieran dado tanta libertad, si le hubieran enseñado a distinguir entre un buen hombre y otro peor. Tan sin aire como tú, y mientras eso pasaba, mientras nos arrastrábamos por debajo de las sombras de los días, se multiplicaron las muertas, se cernió sobre todo México la sangre de tantas, los sueños y las células de tantas, sus risas, sus dientes y los asesinos continuaron huyendo, prófugos de las leyes que no existían y de las cárceles que eran para todos excepto para ellos, que contaron desde siempre con el beneplácito de la duda y la disculpa anticipada, con el apoyo de los que culpan sin empacho a la víctima. Hasta que llegó el día en que, con otras, gracias a la fuerza de otras, pudimos pensar, imaginar siquiera que también nos tocaba la justicia. Que la merecías tú, que la valías tú, también entre todas las muchas, entre todas las tantas que podíamos luchar en voz alta y con otras para traerte aquí, a la casa de la justicia, al lenguaje de la justicia. Una muchacha desorientada, presa del maltrato cotidiano de un depredador, una mujer acaso demasiado libre, una nadadora disciplinada, una joven confundida dispuesta a probarlo todo, una niña buena y dócil, ciega ante el peligro, una mentirosa, una estudiante ejemplar, una inocente, una amiguera, una mujer llena de amor, una descuidada, alguien compasado. Las estampas que producían sus relatos e incluso mi propia memoria se multiplicaban exponencialmente, contradiciéndose sin rubor alguno. El resultado, sin embargo, era el mismo: 30 años de silencio. Jacqueline Campbell, enfermera especialista en violencia doméstica y violencia íntima de pareja, dio lugar a la adopción de la primera prueba de peligro de violencia doméstica. Campbell elaboró una lista de 22 factores de riesgo, entre los que se encuentran de manera preponderante el consumo de sustancias tóxicas, la posesión de armas de fuego y celos extremos. Si Liliana hubiera contestado las preguntas de esa prueba a inicios del verano de 1990, se habría dado cuenta que estaba en peligro de muerte. Mi padre firmó su primer contrato de trabajo como investigador un 16 de julio de 1974, exactamente 16 años del feminicidio de mi hermana. Cuando arribamos a Toluca, habíamos atravesado una buena parte del territorio nacional, del noreste hasta el centro, pero poco nos había preparado para el talante frío y la jerarquía cerrada de una ciudad industrial, que se medía a sí misma únicamente en términos de bienes materiales o de ingresos.
Era claro que íbamos de paso, sobre todo las dos hijas. A no ser por las clases de natación, poco podía ofrecer a dos chicas que iban a llegar lejos esa ciudad conservadora, en exceso sedentaria, cuya misoginia se dejaba ver en las muy reglamentadas relaciones entre hombres y mujeres. La primera vez que Liliana escribió el nombre de Ángel González Ramos fue un domingo 10 de junio de 1984. Liliana acababa de entrar a la preparatoria número 5, Ángel María Garibay, que se encontraba en una de las orillas de la ciudad. Esa era la escuela pública que le correspondía al nuevo domicilio de la familia en una zona de reciente urbanización en las afueras de Metepec. Liliana estaba entonces por cumplir 15 años. Tiempo después, al terminar el primer año de la preparatoria con unas calificaciones de las que se sentía orgullosa, Liliana confirmó la existencia del noviazgo en una carta escrita a máquina y dirigida a una prima de más o menos su misma edad, con la que sostuvo una correspondencia intermitente pero constante a lo largo de su vida. Hacia finales de junio de 1985, Liliana escribió 3 recados para Ángel. Se trata de las típicas notas breves escritas en el fragor del momento con que las enamoradas se convencen de que lo están sintiendo. Muchas han escrito ese tipo de recados y muchas más lo harán, pero Liliana los guardaba todos. Esa era la diferencia, su diferencia. El afán de escribir y el afán de archivar aparecieron al mismo tiempo. Por eso es posible saber que justo en pleno verano, apenas un par de meses después, en agosto, mientras Liliana hacía preparativos para sus vacaciones largas, la situación con Ángel había dado un vuelco. Nos enojábamos como todas las hermanas. A mí me desesperaba que de muy niña Liliana me siguiera de cuarto en cuarto cuando yo quería estar sola. Nunca tuvimos el problema de prestarnos ropa porque 4 años pesan mucho en el desarrollo de los cuerpos durante la pubertad. Mi hermana fue siempre una mujer muy bella. La pelea más grande que tuvimos fue acerca del amor. La fecha es incierta, pero el sitio irrumpe con nitidez en la memoria. Ahí estamos Liliana y yo dentro de un auto estacionados frente al Mercado Morelos. ¿Cómo es que en mi memoria Liliana aparece en el piso del auto junto a los pedales del freno y del acelerador? No lo sé. Lo que sí sé, lo que sí recuerdo claramente es lo que dice entonces con mucha calma. Es que tú no sabes amar. La frase me toma por sorpresa. Cuando las amigas cuentan, embelesadas, sus historias de amor, yo solo alcanzo a distinguir sometimiento, falta de libertad, fracasos profesionales. Liliana, desde la base del asiento de un auto, me asegura que yo no sé amar. Hay algo en la manera en que lo dice, como si estuviera al tanto de algo que a mí, su hermana mayor, se le hubiera pasado por completo. Liliana no está tratando de convencerme ni de juzgarme. Lo que sale de su boca es simplemente una declaración de un hecho, una oración que nace ya completa, con toda la extensión que tendrá años después. Tú no sabes amar, mi querida hermana favorita. ¿Y tú sí? Quiero preguntarle. Pero la estupefacción y la rabia, aunque sobre todo el miedo, me ciegan de repente, obligándome a cerrar la boca. Sé la respuesta, mucho me temo saber la respuesta de memoria. Muchas dicen que quieren viajar, conocer el mundo, hacer cosas importantes, pero acaban enamorándose y después embarazándose, y pronto todo queda atrás. Pronto ellas quedan atrás de sí mismas. Alguien debe parar al amor, alguien debe delatarlo. Llegué a creer que la insistencia de mis padres contra una libertad que ellos habían instalado en mí también era falta de cariño, pero siempre me sentí protegida en el mundo, porque estaba cierta de que pasara lo que pasara, al final de todo, Liliana siempre me querría. Supongo que fue durante esa época que supe de Ángel. No teníamos la costumbre de hacernos confesiones íntimas. Desde que empezamos a crecer, tanto Liliana como yo pactamos el acuerdo tácito de evitar la historia de la sexualidad y la historia del amor. Hablamos mucho sobre mujeres, sobre el movimiento de las mujeres, sobre cómo mi padre, por ejemplo, había limitado la vida de mi madre, o cómo las mujeres eran de facto ciudadanas de segunda clase, sin derechos propios, que recibían trato de menores legales. Nos obsesionaba la libertad de amar, la libertad de gozar, la libertad de ir de un lado a otro. ¿A quién le importa lo que yo haga?, cantaba Alaska y Dinarama, y nosotros repetíamos una canción que nos sabíamos de memoria. Hablábamos sobre el sagrado derecho de hacer nuestra regalada gana,
Siempre pensé que ese muchacho chaparrito y fortachón de piel blanca y ojos claros que la venía a buscar con tanta frecuencia era algo pasajero, el típico novio de la provincia que Liliana olvidaría una vez que iniciara verdaderamente su vida en una facultad. Ángel no entraba en casa porque nadie que no formara parte de la soberana república de cuatro entraba en ella. Era menos una cosa moralista y más la confirmación cotidiana de un hecho. Somos cuatro, seremos cuatro, pero todos lo veíamos llegar en su bicicleta de carreras o en un viejo auto Renault remodelado que la memoria a veces me lo trae de color rojo y a veces de color negro. Y lo veíamos esperar afuera pacientemente, amorosamente, ya cerca del pequeño jardín de la casa o en el parque que iniciaba al cruzar la calle y que incluía un par de canchas de básquetbol. Nos burlábamos de él con poco recato. Le decíamos, ya llegó tu chofer, cuando se aparecía su coche en nuestra calle. Le decíamos, mándalo por algo de pan, que haga algunos mandados. A Liliana le entretenía y le enojaba nuestra actitud, pero igual no dejaba de sonreír. No sean así, compórtense por favor, decía sin mucha convicción. Las pocas veces que lo escuché hablar me quedó claro que tenía un problema de dicción, porque arrastraba las R's más de lo debido. ¿Eso o era un idiota? Liliana y Ángel se llevaban solo 2 años de edad, pero vivían en mundos completamente distintos. A Liliana debió interesarle esa cierta aura de autonomía y peligro que despedía a su paso. Liliana y Ángel pronto se convirtieron en la parejita del momento, inusuales. La imagen, la chica alta e inteligente tomada de la mano del chico varonil que manejaba ruidosas motocicletas, pasando la tarde en las orillas del campus mientras fumaban cigarrillos y tomaban unos tragos de cerveza. En el barrio Bravo de la Buenos Aires, casi enfrente del centro médico, muy cerca del Panteón Francés, mi cuarto se encontraba en el segundo piso de un edificio umbroso, cuya entrada lucía las huellas coloridas del grafiti urbano. Mi ventana daba a un estrecho callejón. Desde él se alcanzaban a oír las voces de los que vendían partes robadas de auto o cocaína o fayuca o marihuana. Ahí vivía cuando Liliana vino a Ciudad de México el 21 de septiembre de 1987 a presentar su examen de admisión para la Universidad Autónoma Metropolitana. Pasamos la Navidad de 2019 en la casa de Houston. Mis padres llegaron con bastante anticipación, listos para disfrutar esos días de visitar parientes, olvidar la dieta y contar historias 1000 veces compartidas. Un día de mucho sol, un día en que los pájaros organizaban una alaraca inusual entre las ramas de los encinos, un día de ardillas enloquecidas y perros sueltos, les dije con mucho cuidado, muy lentamente, que estaba tratando de recuperar el expediente de Liliana. El olor de los árboles de toronja nunca fue más penetrante. Algo estaba a punto de pasar en lo más profundo del invierno. Mi padre se sentó, exhausto, 1000 veces derrotado, y dijo: debe hacerse justicia. Por primera vez hablamos sobre ella en oraciones completas. Contra lo que esperaba, ninguno de nosotros se echó a llorar. Ninguno cayó de rodillas, a punto de desfallecer. Las escenas aparecían una tras otra sin prisa. Una sonrisa aquí, un suspiro allá. Liliana de chica persiguiéndome de cuarto en cuarto en nuestra casa de Delicias, Chihuahua. Liliana nadando. El primer día que fue al kinder. Liliana en el hospital del niño sufriendo de una terrible infección de riñón. La sonrisa inimitable de Liliana, su amor, la manera en que nos prodigó el lujo de su afecto durante tantos años. Vivir en duelo es esto, nunca estar sola, invisible pero patente de muchas formas. La presencia de los muertos nos acompaña en los minúsculos intersticios de los días, por sobre el hombro, a un lado de la voz, en el eco de cada paso, arriba de las ventanas, en el filo del horizonte, entre las sombras de los árboles, siempre están allá y siempre están aquí, con y adentro de nosotros, y afuera, envolviéndonos con su calidez, protegiéndonos de la intemperie. Este es el trabajo del duelo, reconocer su presencia, decirle que sí a su presencia. Siempre hay otros ojos viendo lo que veo, e imaginar ese otro ángulo, imaginar lo que unos sentidos que no son los míos podrían apreciar a través de mis sentidos. Es, bien mirado, una definición puntual del amor. El duelo es el fin de la soledad.
Encontramos al licenciado Héctor Pérez Rivera en la colonia Narvarte, en su oficina de la Asociación por una Cultura de los Derechos Humanos. Lo había contactado en octubre gracias a la recomendación de una amiga para que se hiciera cargo de la ubicación del expediente de Liliana en los intrincados vericuetos de la justicia, que son los vericuetos infinitos de la impunidad. Encontrar un expediente después de tanto tiempo no iba a ser fácil, pero tampoco era imposible. Como el término feminicidio no existía en 1990, el caso había sido registrado como homicidio simple y no como homicidio calificado, lo cual habría sido lo correcto, tomando en cuenta la incidencia de la traición y la relación personal entre ambos. Liliana respondió con evasivas, como a medias, tratando de decir algo que yo no alcanzaba a entender. Es que Ángel dijo, Ángel que me atreví a preguntarle. Ya me había confiado antes que desde que había empezado la universidad, Ángel se había vuelto más celoso que de costumbre. Entramos en la biblioteca y husmeamos entre los estantes, buscando las tesis de arquitectura de los 90. Intuíamos que así podríamos obtener una lista de los compañeros de clase de Liliana que hasta ese punto nos eran completamente desconocidos. Laura Rosales. Liliana era muy bonita, pero actuaba como si no lo supiera o como si sabiéndolo no le diera mucha importancia. Cuando Liliana te quería mucho, te quería demasiado. A pesar del desorden aparente, había un orden debajo de todo lo que hacía. A veces la miraba caminar por los pasillos de la escuela y murmuraba para mí. Allá va una mujer libre. Juntas nos convertimos ciudadanas votando por primera vez en las elecciones del 6 de julio de 1988. Nos sentimos de verdad muy importantes cuando votamos, como si ahora sí ya fuéramos adultas. Y cuando el sistema se cayó y la corrupción nos dio más de lo mismo, cuando el fraude electoral nos decepcionó por completo, con ella fui por primera vez a una marcha. Ana Ocadiz, ¿puedo probar tu natilla?, me preguntó un buen día de la nada. Estábamos en la cafetería. A mí me extrañó un poco su petición, pero también me complació. Le dije que sí podía, y acto seguido Liliana metió el dedo índice directamente en el platito y se lo chupó con gusto. Qué osadía, la escena me dejó temblando entre divertida y horrorizada. Nos echamos a reír, eso hacíamos mucho juntas, reír. Nos reíamos de nosotras mismas y nos reíamos de los demás. Nos burlábamos de los maestros, de ciertas canciones, de algunos compañeros, de las telenovelas y del Canal 2. Un lunes, Lili llegó caminando con dificultad a la escuela. ¿Qué te pasó?, le pregunté, pensando que se había caído. Poco tiempo después, Lili me dijo que había terminado con Ángel, pero que él no la dejaba ir. Me jalonea, Laura, decía, agarrándome literalmente del brazo e imitando el movimiento que describían sus palabras. La huella de sus dedos sobre mi antebrazo era rojiza y tardó un buen rato en desaparecer. Él había reprobado el examen de admisión, así que no tuvo otra alternativa más que trabajar en el negocio de la familia que quedaba en Toluca. A Liliana le preocupaba que él se sintiera menos que ella. Manolo Casillas Espinal. Yo me había enamorado a primera vista de ella cuando coincidimos en el mismo salón en cuarto semestre. Liliana era extrovertida, muy sociable y amiguera, sobre todo era muy directa. Gerardo Navarro. Liliana no era una muchacha común, usaba esos jeans desgastados nada femeninos ni una pizca de maquillaje, se amarraba el cabello en una cola de caballo. A diferencia mía, que tenía que echarle bastantes ganas a la universidad, Liliana parecía no esforzarse mucho para que le salieran las cosas bien. Aprendía bien rápido, era inteligente y más que eso, era sagaz. Yo tenía un novio que era de Cuernavaca y rentaba un cuarto en una casa de la Ciudad de México. Ahí vivía también una muchacha con la que empezó a salir. Cuando me di cuenta del engaño me puse a llorar en el salón de clase. Lili se acercó y me abrazó. No vale la pena, dijo. Me entregó un papelito. En lo más crudo del invierno aprendí que existe en mí un invencible verano. Esto es tu invierno, añadió, y pasará. No llores por nadie. Leonardo Jasso. La pretendí un tiempo, quería que fuera mi novia, pero yo andaba buscando una novia a la antigüita de manita sudada, y Liliana tenía ideas muy distintas sobre todas las cosas. Decía, por ejemplo, que la Biblia era un libro de historias divertidas y que el noviazgo nada más era una manera de disfrazar el afán de posesión de los chavos. No creía en eso para nada, no creía en el noviazgo.
Raúl Espino Madrigal. ¿Quieres venir a mi casa y quedarte a dormir?, me preguntó Liliana. Liliana siempre tenía esa cualidad, dejarme sin habla. Podía decir las cosas más dulces y las más crueles con igual desenvoltura, nada en el aburrido en medio. Todavía sin salir de mi pasmo, mientras me pasaban miles de cosas a toda velocidad por la cabeza, remató con la frase: prometo que no te violo. Así, con esa sencillez y a la vez tan de frente, Liliana terminó de meter el tema sexual en la ecuación de manera casi natural. Ana Ocadiz. Liliana no solo se sentía identificada con una mujer para quien la amistad era una máxima personal, alguien para quien darse era darlo todo, aunque también lo exigía todo en reciprocidad, sino también reconocía en el libro el entorno en el que vivíamos. A veces, en nuestros momentos más oscuros, equiparábamos a un campo de concentración. Se nos limitaba tanto, o más bien las expectativas para nuestras vidas eran tan estrechas que con frecuencia nos sentíamos como dentro de una camisa de fuerza. Y no hablo de nuestros papás, hablo de todo en general. Había que comportarse de cierta manera, había que dar poco y con medida, había que calcular la cercanía y la ganancia. Liliana, en cambio, amaba la vida, la calle, el cine, a sus amigos, la arquitectura, a Manolo, a mí, incluso a Ángel. Ese era su superpoder. Y ese también era su talón de Aquiles. Ángel López. Yo me topé con Ángel un par de veces, un hombre raro, nunca tuvimos una conversación directa. Llegó a la escuela alguna vez y lo vi de lejos. Alguien me comentó que ese era el amigo de Liliana, pero nunca nos lo presentó como tal, como su novio. Nunca formó parte, ni con mucho, de esta vida que Liliana llevaba acá con nosotros. Otón Santos Álvarez. Nunca me latió, el cuate se desapareció por un tiempo largo y fue entonces que Lili anduvo con Manolo 2 trimestres. En la universidad solo lo vi un par de ocasiones. Esperaba a Liliana en el estacionamiento y luego se iban en esa moto tan ruidosa, sin casco ninguno de los dos. Emilio Hernández Garza. A Ángel lo conocí en Toluca, cerca de la casa donde vivían los papás de Lili, en el parquecito que estaba cruzando la calle. Yo me bajaba del taxi y a lo lejos vi que Liliana y un mono chaparro y güero, con un pantaloncillo de ciclista, estaban discutiendo. Él la empujaba una y otra vez sobre el pecho, obligándola a retroceder. Corrí hacia ellos, lo aventé y él se cayó. Quiso ponerse al tiro, pero en aquel entonces yo era una mole. Leticia Hernández Garza. Conoció a Ángel cuando entró a la preparatoria. Era divertido, la invitaba al cine, le regalaba flores, le decía que no podía vivir sin ella. Pero Ángel era muy celoso, le hacía panchos por cualquier cosa. Una vez le hizo un drama gigantesco porque un compañero de natación le regaló algo y él no lo pudo tolerar. Poco a poco se dio cuenta de que era bien absorbente y controlador. Por fin llegó el día del viaje, que sin querer coincidió con mi cumpleaños, el 9 de agosto de 1989. Ella estaba inmóvil, en el centro de un montón de mochilas. Lo siento, Raúl, dijo. Es mi cumpleaños, Liliana, le dije tratando de apelar a su lado más suave. Hazlo como un regalo para mí. Le estaba rogando ya de plano descaradamente que por favor hiciera el viaje conmigo. Viaja con tus amigos si quieres, Liliana, pero encontrémonos en Oaxaca, le supliqué. Pero no se dio. Al menos podrías darme un abrazo de cumpleaños, le pedí otra vez. Ella se acercó a mí y muy tímidamente me rodeó con sus brazos. Yo cerré los ojos. Ya no estaba en una terminal ruidosa llena de gente en la Ciudad de México. Reconstruir los últimos meses de la vida de Liliana no es sencillo. Además de la muchacha lista y luminosa, la amiga confiable y a veces protectora, la joven dicharachera y burlona que sabía sanar y herir con las palabras, además de la joven estudiante que se iba enamorando más y más de su campo de estudio, la sagaz, como la describió alguno de sus amigos, la carismática, la líder, además de la mujer que creía cada vez más en sí misma, estaba también la Liliana que por más que revolvía el mundo, no encontraba un lenguaje para nombrar la violencia que la seguía de cerca. Esa ceguera, que nunca fue voluntaria, sino social, ha contribuido al asesinato de cientos de miles de mujeres en México y el mundo. En un país en el que la violencia contra las mujeres iba alarmantemente en aumento, invadió una noche a la vivienda de mi hermana en Azcapotzalco, le colocó una almohada sobre la cara y le quitó la vida. Muerte por sofocación. De acuerdo con Snyder
y a la cronología de creciente peligro que propone para relaciones signadas por violencia de pareja, las mujeres están en mayor riesgo de perder la vida a manos de sus exparejas en los 3 meses posteriores a la separación, o en los 3 meses posteriores a que el manipulador se da cuenta de que esta vez la separación es real, definitiva. Si esto es cierto, si en algo han acertado las conclusiones a las que han llegado los especialistas con base en miles de datos cuantitativos y miles de testimonios invaluables de mujeres violentadas, algo debió haber pasado a inicios de 1990 entre Liliana y Ángel, algo nuevo y rotundo, algo lo suficientemente cierto como para abrirle la puerta de par en par a la violencia feminicida. En una tarde cualquiera, Liliana y Laura se encontraron en la explanada justo enfrente de la biblioteca como solían hacerlo, pero parecía distinta. Como muchas mujeres en su situación, Liliana lo intentó todo: rodearse de un nutrido círculo de amigos, enamorarse de otros chicos de maneras más libres, dedicarse con ánimo a la arquitectura, prepararse para una vida autónoma. Pero a cada vuelta del camino, en los momentos menos pensados, Ángel la sorprendía ahí, una y otra vez, diciéndole que la amaba, pidiendo disculpas, asegurándole que iba a cambiar. Ángel no se limitaba a pedir. Ángel también exigía una respuesta, que de ser contraria a sus deseos podía desatar una furia que se expresaba en celos, golpes, acoso constante, amenazas de suicidio y tal vez amenazas contra otros seres queridos. Y eso Liliana lo sabía bien. Lo había sabido bien por al menos 6 años. Su contexto la maniataba con la camisa de fuerza del machismo normalizado y las artistas más violentas de un sistema patriarcal que hasta hace muy poco pasaba por ser el estado normal de las cosas. Pero Liliana, que se describía en algunas ocasiones como triste o decepcionada, estuvo dispuesta hasta el final a no dejarse caer, literalmente, o a levantarse una vez más, en caso de haber caído. Yo creo profundamente en esa Liliana. Yo amo profundamente a esa y a todas las Lilianas, pero aquí lo que cuenta es su voz y su letra, sus letras. Estaban acabando el trimestre y el año, y ese otoño de 1988 había sido especialmente seco y claro, pero los titubeos de Liliana intrigaron a Laura. ¿Te pasa algo? Creo que estoy embarazada, Laura, le dijo por fin. Se lo dijo con mucha dificultad, otra vez con evasivas y medias verdades. No quiero ser mamá, Laura, le dijo. No me veo como mamá todavía. Además, recalcó, apenas tenemos un año en la universidad. Cualquier decisión que tomes será la correcta, y cualquier final será una decisión valiente, le dijo. Lo sé, le contestó Liliana desganada. No era fácil abortar en México a finales del siglo XX, y las movilizaciones organizadas a lo largo del siglo XXI por las feministas argentinas, en lo que se conoce como la marea verde, han dejado en claro que la lucha por el derecho al aborto no son cosa del pasado. Las muchachas jóvenes de la clase media han podido recurrir a doctores que por sumas pocas veces módicas están dispuestos a extraer el producto en consultorios obscuros, de apariencia apenas legal, pero no sin echar toneladas de culpa y maltrato sobre sus cuerpos. Las más pobres han tenido que recurrir a métodos de dudosa reputación, que con pasmosa frecuencia terminan con sus vidas, ya sea debido a hemorragias o infecciones. El aborto es y ha sido un riesgo enorme para las chicas embarazadas porque es ilegal. Aunque todo el mundo estaba al tanto de los métodos anticonceptivos en uso, tomar la píldora o ir a colocarse un DIU implicaban la admisión más o menos obvia de que la actividad sexual no había sido pasajera, producto de algún arrebato juvenil, sino una práctica constante, una nueva forma de vida. Muchas jovencitas no estaban listas para admitir ante ellas mismas y ante sus parejas que este era el caso. Además, los anticonceptivos nunca han sido 100% seguros. Pocas muchachas hablaban abiertamente, mucho menos en casa, de sus deseos más íntimos, de la agitada vida de sus hormonas y de su líbido. En general, se esperaba de ellas un recato a toda prueba y una discreción que no alterara las apariencias en caso de que lo primero fallara. Se les quería hadas, ciertamente hadas en una tierra siempre hostil. La respuesta a la primera pregunta abre el campo de lo mucho que hay todavía por saber acerca de las masculinidades atrofiadas en un contexto patriarcal.
La segunda, añadía Snyder, nos lleva directamente a un momento de decisión, a una decisión de vida o muerte. Si un oso te ataca, lo atacas a su vez, sabiendo que puede herirte con facilidad, o te haces el muerto y cedes. Snyder me hizo entender algo fundamental con esta descripción. Las víctimas se quedan porque saben que cualquier movimiento súbito va a provocar al oso. Se quedan porque con el tiempo han podido desarrollar algunas herramientas capaces de calmar, a veces con éxito, a la pareja furiosa. Ruegan, suplican, prometen, adulan, demuestran públicamente su afecto por el depredador y su alianza contra la gente, que, como la policía o los licenciados o los amigos o la familia, podría salvar sus vidas. Las mujeres maltratadas se quedan porque ven que el oso se aproxima y quieren vivir. Los abortos siguen existiendo y aunque una parte de la sociedad mojigata y conservadora, aliada sempiterna del machismo, lo considera todavía como una cuestión de moral, es cada vez más aceptado que los abortos son asuntos de salud pública en los que la decisión final corresponde tomarla a las mujeres. Liliana, que pasó por la experiencia del aborto sola a finales de 1988, tuvo suerte. Un médico la hizo sentir de lo peor, pero no la mató. Ahora la diviso desde aquí, llena de angustia, haciendo preguntas de forma discreta, buscando información que nunca estuvo a la mano. Las notas intercaladas entre los apuntes del cuaderno 1 continuaron en la primavera y verano del 89. Por un lado estaban los dibujos y números de una estudiante cada vez más atenta y la mejoría de sus calificaciones así lo confirman. Y por otra, el garabato hecho a toda prisa por alguien que titubea cada vez con mayor fuerza entre dejar su pasado atrás y atender a las nuevas tentaciones que le ofrecía su nuevo entorno. Desde que empezó a escribir, Liliana siempre fue cuidadosa al incorporar nombres propios en sus notas y se volvió más discreta con el tiempo, a instancias explícitas de su prima Leticia, quien le aconsejó que omitiera nombres de sus cartas para prevenir que cualquier chismoso se enterara del mensaje, incluso en caso de que hubieran podido abrir los sobres. El nombre de Ángel figuraba con mayor frecuencia en sus papeles, como una especie de acción automática, pero no los de otros destinatarios de sus escritos. Después de las cartas apasionadas que intercambió con Ana hasta el final del año, ¿por qué continuaba Liliana regresando una y otra vez a una relación que al menos desde afuera le ofrecía solo inestabilidad y daño? En No Visible Bruises, Snyder propone dos preguntas alternativas. La primera, ¿por qué regresa una y otra vez el depredador? La segunda, ¿cuál es la reacción más lógica cuando alguien es atacado por un oso? No hay ningún otro dato en sus cuadernos o en sus notas sueltas que ayude a desbaratar ese acertijo. La amenaza claramente venía desde afuera, no se generaba en el transporte colectivo en sí, pero ahí se había hecho presente en forma de una indefensión, sobre la que no elaboraba. En 1990, cuando nadie hablaba de estas cosas, cuando la violencia de pareja se seguía asociando estrechamente a erupciones de pasión que a veces se convertían inadvertidamente en crímenes, cuando ni las víctimas ni sus seres queridos, ni siquiera los victimarios tenían un lenguaje capaz de describir y luego entonces de definir y más aún contrarrestar la violencia ejercida en nombre del amor. Con la excusa del amor era fácil, dolorosamente fácil, no estar al tanto del riesgo mortal que dicha violencia implicaba. Yo me había ido a Houston desde el verano de 1988, pero había regresado en las vacaciones de diciembre y después de concluir el semestre de primavera ese 1990, regresé la primera semana de mayo de visita y pasé unos días con Liliana en Azcapotzalco. No recuerdo cuántos días estuve ahí con ella en esa ocasión, pero lo que sí sé es que no noté nada en particular. Además de la presencia de armas de fuego o de las amenazas de suicidio por parte del depredador, además de los celos violentos, el acoso constante y las huellas de la violencia física y sexual, la prueba de diagnóstico de peligro que analiza Snyder en No Visible Bruises incluye de manera preponderante el aislamiento creciente de la víctima. Poco a poco a lo largo de 1990, el grupo de apoyo de Liliana se fue resquebrajando, aunque no lo perdió del todo.
Algunos de sus amigos más próximos se habían retirado, su familia entera estaba fuera del país y su mejor amiga andaba atribulada con cuestiones académicas y personales. Liliana, sin embargo, no estaba sola. En el piso superior, inmediatamente arriba de su departamento, dormía la familia Álvarez, y en el cuarto adyacente a la recámara bodega, cuya puerta daba directamente hacia el comedor donde estaba el colchón sobre el que descansaba Liliana, dormía Basilia, la joven que trabajaba en el arreglo doméstico. ¿Cómo pudo un hombre asesinar a una muchacha en esas condiciones sin que nadie oyera nada? Es difícil saber con certeza qué hizo Liliana entre las 10 de la noche de ese día nublado con algo de lluvia y esa hora todavía vaga de la madrugada, cuando Ángel irrumpió otra vez en su espacio. A juzgar por la tinta, es posible que haya utilizado algunas de esas horas nocturnas cuando todavía estaba a solas para escribir en su propia letra los poemas que estaba leyendo. El médico forense estableció las 5 de la madrugada del 16 de julio de 1990 como la hora oficial de su muerte. Mis padres atravesaban el Mar del Norte en una avioneta en ese momento. Fue un día lluvioso. Manolo llegó a las 7:10 de la mañana a casa de Liliana justo como se lo había prometido. Se había levantado temprano para bañarse, acomodarse ese cabello rebelde en el que a veces todavía se notaba el reflejo rojizo de la niñez. Buenos días, le dijo. Atravesó el patio y abrió la puerta de la entrada del apartamento de Liliana. Liliana tenía los ojos cerrados, la boca entreabierta, estaba recostada sobre su brazo izquierdo y los cabellos lacios, todos juntos le cubrían la cara. Parecía dormir, pero había algo extraño en su inmovilidad. Algo flácido y pesado a la vez, algo que nunca había visto en ella. Cuando descorrió más la colcha, se dio cuenta de que estaba completamente vestida, su pantalón de mezclilla puesto y la blusa abotonada, pero no se movía. Por instinto le rozó la mejilla y un frío atroz, un frío que no había sentido antes en su vida, se le pegó a las yemas de los dedos y le transminó por todas las células del cuerpo a una velocidad demencial. Luego, toda a la vez, la desesperación se le introdujo en la espina dorsal. Gritó, fue entonces que gritó su nombre y luego pidió ayuda. Pronto ya estaban en la pieza cerca de él, tanto José Manuel Álvarez como Basilia, los dos con la respiración agitada detrás de su cuello. Algo le pasa a Liliana, les avisó. Se vieron entre sí, la vieron a ella tumefactos sin saber qué hacer alrededor de su colchón. Liliana está muerta, añadió sin pensarlo, sin saber a ciencia cierta qué decía. La observaron otra vez sin atreverse a tocarla. El dueño del inmueble regresó a su casa subiendo las escaleras a toda prisa para mandar traer una ambulancia. La tierra con su cuerpo había escondido ya el último vestigio de su traza. Nos habíamos separado para siempre de su presencia. Su espíritu estaba ahí y reconfortaba a cada uno de los presentes. Nos saludaba y nos sonreía como de costumbre y nosotros no lo podíamos aceptar. Si te ha gustado este video, te recomiendo leer El Invencible Verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Es una obra profundamente personal donde la autora reconstruye la vida de su hermana a través de la memoria, la justicia y la escritura, convirtiéndola en un alegato contra la violencia de género. Cristina Rivera Garza es una de las escritoras mexicanas más reconocidas, autora de más de una docena de libros y ganadora de premios internacionales como el Sor Juana Inés de la Cruz y el Javier Villaurrutia. Dale seguir y acompáñanos con más libros para la vida en tu biblioteca audiovisual.